tardes, amables televidentes. Sean bienvenidos a su programa Derecho y Justicia Social. Agradecidos de Dios por otra oportunidad. Pues bien, amables televidentes, retornamos con ustedes. Hay un tema histórico muy importante. Ayer se celebró un año más de la restauración y por eso insistimos en que los jóvenes, los padres, se empeñen en poner a los jóvenes al frente del televisor en programas como este, que el único interés es llevar educación y cultura al pueblo dominicano. El 16 de agosto podemos decir que nace la República. Se habla en la historia de la Segunda República. Ustedes saben que se celebra un año más de la restauración, de esa anexión que hubo con España en el 1861, la anexión de la República Dominicana a España. Saben que en 1844 nosotros alcanzamos nuestra independencia de Haití, pero luego con intereses políticos que ya ustedes conocen o que han transitado por la historia, pues a través de nuestro primer presidente Pedro Santana, el atero Pedro Santana, pues se anexó la República Dominicana a España. Y entonces ya básicamente en el 1863, con el famoso grito de Capotillo, por ahí por la zona de Dajabón, un grupo de por lo menos 14 hombres, dirigidos por un personaje llamado Santiago Rodríguez. Nosotros escuchamos los nombres de pueblos, de calles, yo vuelvo e insisto en esto, y nos pasan por encima, un nombre más, pero le hacemos la invitación en este programa de usted hurgar en la historia, porque incluso por acá usted escucha un nombre y dice, déjame ver quién fue este personaje, y ahí en Google le dice. No tiene ni siquiera que ir a la biblioteca. Debe haber un interés, un empeño en conocer lo suyo, en conocer lo nuestro. Y Santiago Rodríguez encabezó ese primer grupo de 14 hombres. 16 de agosto de 1863, a lo que se le llamó el grito de Capotillo. Hay otros personajes de gran importancia, que hay calles de aquí mismo, de la Santo Domingo, que llevan su nombre, como Gaspar Polanco, y su hermano mayor también, José Antonio Polanco, José Polanco, Benito Monción. Usted a veces toma carro, vehículos que tienen, déjame en la Benito, y usted no le interesa saber quién fue Benito, o Gaspar Polanco. ¿Por qué se le puso el nombre a esa calle, a esa avenida? Fueron personajes importantes de nuestra historia que lucharon para lograr esa nueva independencia de España. Y que ni hablar de Gregorio Luperón, el artífice. Pero con Gregorio Luperón tampoco podemos quedarnos solamente en ese periodo de lucha tan importante como es esta fecha del 16 de agosto, este paso que dio la República Dominicana en su liberación. Recuerden que hemos hablado de Duarte, que a los 16 años Duarte toma la decisión en un barco donde se iba a estudiar, porque Duarte era un joven acomodado. Duarte pudo decir, bueno, yo puedo vivir cómodo, yo viajo, mis padres tienen dinero y puedo vivir cómodo, practico esgrima, soy artista, soy poeta. Sin embargo, ¿qué hizo Duarte? Duarte ofrendó su vida y sus bienes y la de su familia para liberar la República Dominicana. Gregorio Luperón, a los 14 años también, ya Gregorio Luperón administraba una institución maderera por Puerto Plata. Ya tenía esa conciencia de responsabilidad, de entrega, de trabajo. Cuando muchos jóvenes a los 14 años, como hablamos ahorita con la doctora Lice, lo que están pensando es en esto, o en una tablet, o en una computadora para buscar cosas que en nada le benefician. Bueno, podemos decir que en la época no había nada de eso, ¿verdad? Y que ellos no tenían que enfocarse
pero también hoy. Somos los seres humanos también, como en el pasado, con una importancia humana de conocer de dónde venimos, cuál es nuestro propósito, qué tenemos que hacer. Por algo Dios nos ha puesto en esta isla. Por algo Dios nos dio este fondo. Y es para que nosotros lo cuidemos, para que nosotros preservemos a esas personas que ofrendaron todo por nosotros. El mejor gobierno que tuvo la República Dominicana, que ha tenido, fue el de Gregorio Luperón. El más honesto, sin deudas, sin sobresaltos, que lo ejerció desde Puerto Plata. O sea que Gregorio Luperón no solamente lo podemos circunscribir como el artífice de la liberación en lo que es la restauración, sino un gran ser humano entregado a su patria, que dio también todo por nuestro país en la lucha por preservar nuestra democracia, y que todavía hoy no se pone de ejemplo en los anales de la historia, en lo que se imparte en las escuelas, de ese personaje de Gregorio Luperón, de qué hizo, de quién fue, de qué familia viene, desde qué edad está entregado al trabajo y al desarrollo de nuestro pueblo. 16 de agosto, ayer, día en que asume un nuevo mandato el presidente Luis Abinader. Ahí nos quedamos. Todos los medios de comunicación, incluso eso debe ser obligatorio, debemos empeñarnos en decirle a este pueblo de qué se trata el 16 de agosto. Y que por qué volvió nuestra libertad, quiénes participaron, quién es Gaspar Polanco, busquen, estudien, quién fue Gregorio Luperón, estudien, investiguen. Usted a veces dice, ¿quién soy yo? ¿Para dónde voy? Porque usted no conoce nada, no ha puesto ese empeño, y las autoridades educativas no le interesa que usted se eduque. Realmente lo que menos se enseña en las escuelas es historia. Y usted puede comprobarlo a la salida de cualquier universidad. Estudiantes ya de término, que no conocen ni las fechas de sus grandes héroes, cuándo murieron, cuándo nacieron, por qué hicieron lo que hicieron. Entonces así no podemos crecer como país, no podemos desarrollarnos, y vamos a seguir no en el puesto 146, con la peor educación de 170 países o 160 y tantos. Nosotros, 150 países, nosotros estamos en el puesto 146. Porque no solamente no le estamos dando importancia a estas fechas que nos pasan desapercibidas. A veces en el trayecto de nuestra vida, pero hoy estamos a 16, hoy se celebra. ¿Por qué se celebra? A usted no le llama la atención del por qué se celebra. Entonces, por eso nos quejamos de nuestros gobernantes. Y es América Latina que tiene ese problema. Ahora hay un problema en Venezuela, que la esclavitud, que la tiranía, y entonces el ciudadano. ¿Cuál es la obligación del ciudadano? Los pueblos tienen que luchar por su libertad, por su desarrollo, pero primero tienen que conocer su historia. Y la República Dominicana, Venezuela, casi todos los países de América han pasado por procesos traumáticos. Europa anduvo por todos estos pueblos, porque ustedes ven toda esa descendencia europea que hay, permeada. Y ni hablar de África, que sacaron toda esa fuerza viva de negros para traerlos a explotarlos acá. Por eso es parte de la crisis del continente africano. Viene dado porque en ese tiempo, siglo XV y siglo XVI, los españoles, los europeos, sacaron esa fuerza joven, esas cabezas de familia, para esclavizarlo en América. Eso también deben saberlo los jóvenes. Y usted no tiene que tomarse el día entero. Usted se toma media hora, una hora diario, y empieza a empaparse de lo que le concierne. No se lo deje a la escuela ha sido un fracaso. Por más tan extendida que usted vea, por más desayuno escolar, que eso está bien, es un alivio para el bolsillo de los padres, pero está el pan de la enseñanza. Yo he estado junto con todos mis hermanos y mi familia vinculado a la educación y puedo dar testimonio de eso. Yo anduve por las líderes universitarias como facilitador y da vergüenza esas deficiencias que vienen desde la educación básica, que no saben escribir
y más aún el nivel de expresión oral deja mucho que desear, incluso en estudiantes de leyes que van a vivir de la palabra. Y por ahí andan miles de graduados de licenciado en Derecho que no lo han podido ejercer por las mismas deficiencias que hay en nuestra estructura educativa. Y eso le trae el miedo escénico, el poco valor o deseo de pararse en un estrado, porque tienen una formación deficiente. No ha habido ese interés por estudiar los hechos históricos, por esa inversión que hicieron nuestros grandes hombres. Y hombres también que fueron analfabetas, pero tenían un espíritu de lucha, de desarrollo, de compromiso. Eso es importante que nosotros los conozcamos. ¿Por qué esta avenida se llama Gaspar Polanco? ¿Por qué se llama Benito Monción? ¿Por qué tal pueblo se llama Santiago Rodríguez? ¿Por qué esto Gregorio Luperón? ¿Por qué? Ahí debe haber un porqué. Usted saberlo, o para qué, como usted quiera. Y entonces eso le va a dar también una actitud crítica y una capacidad crítica. Porque nos están vendiendo gatos por liebres hace mucho tiempo, amparados en nuestra ignorancia. Y así están prácticamente todos los pueblos de América. Porque es una línea que hay que nos ha inducido a buscar la mayoría de basura por acá. Y no a inducirnos a las cosas valiosas que nos hagan crecer como seres humanos. Que nos hagan desarrollarnos en un plano de humildad, de cooperación y de justicia. No es verdad que un ser humano formado con una conciencia de justicia, de humildad y de paz va a explotar al otro. Eso es muy difícil, pero nos llevan como caña para el ingenio. Manauri, hay pausa. Vamos a una pausa, retornamos en breve. Los productores de opinión pública son el cuarto poder de la información, con análisis, comentarios y entrevista sobre los hechos que generan las noticias y los acontecimientos a nivel nacional e internacional. Asociación Dominicana de Productores de Opinión Pública en Medio de Comunicación Incorporada. Contacto 809-794-6682. Búsquenos en todas las redes sociales como Asodoprom. Pues bien, amables televidentes, el reto está ahí. Vamos a desempolvar ya no los libros de historia, sino todo ese material que nos da la tecnología y compararlo, porque hay mucha mentira también y muchos engaños. Y nos va a hacer sentir bien, porque Dios nos ha dado esta mente, el pensamiento, las ideas, todo, para que nosotros también pues nos preocupemos cómo vivir mejor, cómo nosotros crecer en el espíritu, crecer en la verdad y así desarrollarnos. Otro tema que hemos tocado aquí, nos queda poco tiempo, pero vamos a resumir algo, y es el del sistema carcelario. Nosotros hablamos de la poca dignidad que tienen los presos en las cárceles. Y hemos hablado de más de 20.000 personas que están cumpliendo medidas de coerción. Medidas de lo que es prisión preventiva. Y criticamos ese método porque hay otras medidas que se pueden aplicar. Sin embargo, las cárceles están llenas de presos preventivos, lo que va aumentando la indignidad de esos presos.
el hacinamiento, nosotros hablamos de un modelo penitenciario, de unos 12 o 13, ya que han ido cambiando. Pero vamos tan lentos. Por ejemplo, el de Las Parras no se ha terminado y otros más. Porque no hay un interés en dignificar a las personas que están coaccionadas su persona. Y no nos importa. No nos importa. Entonces, tenemos, bueno, ahí vi unos datos, creo que lo dio el Departamento de Defensa Pública, de que tenemos casi un 10% de enfermos de SIDA en las cárceles. Tenemos casi un 11% con diabetes, hepatitis, de todo lo tipo, presión alta. Incluso no hay facilidad ni hay acceso a medicamentos. Nos estamos olvidando de las personas que están cumpliendo alguna sanción pública, pero también la situación de hacinamiento. Antes hablamos de La Victoria, que La Victoria fue concebida para 500, 1000 presos y que habían tantos de miles viviendo unos encima de otros, pero no ha habido ese interés coherente de las diferentes autoridades en dignificar a la persona que está privada de su libertad. Y personas para la cárcel, y medidas de coerción, y medidas de prisión preventiva y preventiva. Entonces hay un fallo. ¿Qué está pasando con el Ministerio Público? Que se le llama el juez de la acusación, el persecutor, porque hay pocos ricos cumpliendo condena o presos, o como usted quiera llamarle. Bueno, ahora se le está dando para afuera a esos presos de casos famosos y sonoros que lo han condenado en otros países por el caso, y aquí están saliendo en libertad y devolviéndole sus bienes. En vez de preocuparnos por el sistema carcelario y que no todos deben estar privados de su libertad, hay personas, como les dije, que el hecho, el delito o la situación por la que pasaron no se compara con el sufrimiento que tienen. Entonces, es cierto, usted debe pagar por su delito, pero ¿cómo es posible? Y ustedes saben las personas que hay en las cárceles también que han cumplido ya su pena y no se le saca de ese centro penitenciario. ¿En qué está el juez de la ejecución de la pena? ¿En qué está el Ministerio Público? Eso debe ser ya casi administrativo, pero tienen que buscar abogados, personas que ya han cumplido con el Estado, que han cumplido con la sociedad, y encima un ambiente de hacinamiento donde se producen enfermedades. Hay otro elemento también que son las visitas conyugales. No hay un control con esas mujeres que van a tener relaciones con los presos y ahí vienen los contagios. Nosotros criticamos otros países como Cuba, sin embargo ellos tienen controles. Hay cosas que podemos imitarlas. Y se enferman dentro de las cárceles, que es responsabilidad del Estado. Preservar la integridad de esos internos es responsabilidad del Estado. Y cuando le pasa algo a ese interno, aunque sus derechos muchos se les suspenden, pueden ser indemnizados, especialmente cuando se le viola su libertad ya cumplida, y más si están enfermos. Se terminó el tiempo, Christopher. Nos vemos el próximo sábado, si así lo permite el Señor.